Pastor Mark Finley habla sobre homosexualidad desde una perspectiva bíblica. Hospital Adventista en Malawi produce oxígeno. Juego Héroes alcanza 800,000 descargas. Más de 2.600 conquistadores participan en Camporí Internacional en Hungría. A continuación, estas y otras noticias de esperanza aquí en ANN. ¿Cómo navegamos en la complejidad de la fe, sexualidad e identidad de género con la Biblia? En el sermón Amor, Compasión y Verdad, una perspectiva bíblica sobre la homosexualidad, el pastor Mark Finley te invita a encontrar respuestas a través de 7 percepciones claves extraídas directamente de la Biblia. Finley, asistente de la presidencia de la Sede Mundial Adventista, comienza la presentación explicando lo que lo motivó a hablar sobre el asunto. Why have I chosen to speak about this subject? En primer lugar, estoy preocupado. Preocupado por la dirección que está tomando nuestra sociedad. Preocupado por el impacto de esa dirección sobre la iglesia que amo. Me preocupa la próxima generación. Me preocupan los jóvenes adultos que se están involucrando con un mensaje que puede no coincidir y no coincide con las Escrituras. Me preocupan los niños cuyas mentes están siendo saturados con información relativa a la comunidad LGBTQ+. Verás, estoy preocupado, y en nombre de esa preocupación, de ese cuidado, de ese amor, hablo hoy. Ahora, hay ciertas cosas que me han llevado a la conclusión de que este es el momento de hablar. Permítanme darles algunos ejemplos de esto. Aquí hay algunos incidentes recientes que me han motivado a abordar este tema de la sexualidad humana. En primer lugar, el 3 de julio de 2023, el New York Post informó que en la reciente marcha de drag queens de Nueva York, los activistas coreaban estas palabras: "Estamos aquí, somos homosexuales y vamos por sus hijos". Esto me pareció escandaloso. Es impactante, pero no sorprendente. En los últimos años, esta retórica tan contundente y escandalosa se ha convertido en algo habitual. Hace 2 años, el coro de hombres gays de San Francisco publicó un vídeo en YouTube en el que 81 de sus miembros cantaban una canción que decía: "Convertiremos a tus hijos". Ocurre poco a poco de forma silenciosa y sutil. Apenas podrás notarlo. Finley destaca otros casos y preocupaciones similares relacionados con el tema. Él presenta textos que demuestran que la herencia y las tendencias carnales no definen el destino de un ser humano. Significa que estás apartado para Dios. Fuiste justificado en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es la buena noticia, sean cuales sean las tendencias que hayamos heredado o cultivado a causa del pecado en nuestras vidas. Seamos quienes seamos, heterosexuales u homosexuales, quien quiera que seamos, la gracia de Cristo puede transformarnos. Elena G. de White hace una maravillosa declaración en el libro El Ministerio de Curación sobre este mismo punto. Página 131. Quienes confían en Cristo, ¿dónde la ponen? ¿Dónde está su confianza? En Cristo. No han de ser esclavos de tendencias y hábitos hereditarios o adquiridos. En vez de quedar sujetos a la naturaleza inferior, han de dominar sus apetitos y pasiones. Dios no deja que peleemos contra el mal con nuestras fuerzas limitadas. Cualesquiera que sean las tendencias al mal que hayamos heredado o cultivado, podemos vencerlas mediante la fuerza que Dios está pronto a darnos. Ahora, fíjate en esa afirmación. No hay pasión, ni heredada ni cultivada, que Cristo no pueda darnos fuerza para vencer. Heredadas o cultivadas, podemos vencerlas con el poder que Él está dispuesto a darnos.
Para ver el video completo, visita la página oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en YouTube. Navega a la sección Videos y busca Amor, Compasión y Verdad, una perspectiva bíblica sobre la homosexualidad. El Hospital Adventista de Blantyre, en Malawi, produce su propio oxígeno después de las dificultades que surgieron debido a la pandemia de COVID-19. El hospital ahora ahorra más de $35,000 al mes. Noel Simbanda nos trae los detalles. Esto es Malawi, el cálido corazón de África, una tierra llena de muchas posibilidades. Hablando de posibilidades, ¿quién se habría imaginado que el Hospital Adventista Blantyre pudiera tener su propio oxígeno? Pues con Dios todo es posible para los que creen. Hablando de salud, el presidente de la División de África del Sur y el Océano Índico, el Dr. Harrington Akombwa, visitó a continuación el Hospital Adventista de Blantyre, donde dirigió el devocional para el personal del Hospital Adventista Blantyre. El Hospital Adventista Blantyre es muy respetado en Malawi en materia de salud, una señal de que la Iglesia está haciendo un gran trabajo en los servicios sanitarios. Poco después del devocional matutino, el director general del Hospital Adventista Blantyre, el señor Kirby Kasinja, narró a continuación la historia del Hospital Adventista Blantyre. El hospital cuenta con personal y equipos altamente cualificados que lo convierte en una de las instituciones médicas preferidas de Blantyre. Los líderes recorrieron todo el recinto del Hospital Adventista Blantyre, que ha tratado a grandes personalidades del gobierno en lo que se refiere a la salud. Un gran paso en el desarrollo del Hospital Adventista Blantyre es su nueva planta de oxígeno que se estableció durante la crisis de la pandemia de COVID-19 en 2021. El hospital cuenta con equipos de última generación y producen su propio oxígeno, con lo que ahorran más de $35,000 al mes. Esta planta de oxígeno se encuentra en la misma cuadra que el hospital, lo que resulta muy conveniente para los pacientes. De la planta de oxígeno, los líderes fueron llevados a la clínica dental Blantyre. El presidente de la división, el Dr. Harrington Simui Akombwa, quedó muy impresionado con la alta calidad de las instalaciones de la clínica dental, que tiene el mejor equipo dental en el país. El presidente de la división, el Dr. Akombwa, y el director general del Hospital Adventista Blantyre, el señor Kabe Kasinga, creen que estas instalaciones y el equipo de última generación no está lejos de otros hospitales adventistas internacionales de todo el mundo. Durante muchos años he oído hablar del Hospital Adventista Blantyre. Pero creo que lo que he oído no es nada comparado con lo que hay realmente sobre el terreno. Incluso he escrito en el libro de visitas que aquí tenemos una institución preparada para convertirse en un centro de excelencia, no solo aquí en Malawi, sino en toda la división y en el continente africano. El doctor Adrena Gorano cree que los servicios que ofrece el Hospital Adventista Blantyre a la comunidad son de la mejor clase, ya que salvan a toda la ciudad de Blantyre. En la actualidad, el Hospital Adventista Blantyre es uno de los principales hospitales de Malawi. Sí, somos un hospital misionero, pero aquí en Malawi funcionamos como un hospital privado y atendemos a toda la comunidad, especialmente en esta zona urbana de esta parte del país. Y estamos en Blantyre, rodeados de 4 hoteles en el centro de la ciudad. Una de nuestras escritoras inspiradas, la hermana Elena G. de White, dice, y cito: la salud es la mano derecha del Evangelio. El Hospital Adventista Blantyre ha estado muy activo al utilizar el mensaje de la salud como herramienta de evangelización. La evangelización es fundamental para nosotros. Ahora mismo estamos evangelizando en Namwe. Estamos ayudando a una comunidad que viene aquí a recibir tratamiento y está facilitando la entrada de la iglesia en ese lugar en este caso. Por eso, estamos atendiendo los casos más complicados aquí de forma gratuita. Hemos construido iglesias en Chikwa y también en Mulanje. Muy pronto el hospital ampliará sus servicios y se abrirá el quirófano a corazón abierto. Así el Hospital Adventista Blantyre podrá atender todos esos casos delicados en sus instalaciones. Esta no solo es una ventaja para la iglesia aquí en Malawi, sino para toda la división del sur de África y el Océano Índico.
Hay proyectos en marcha, como las cirugías de corazón abierto. Estas cirugías van a poder realizarse aquí. Por eso, estamos añadiendo unidades para la hemodiálisis. Y estamos viendo avances sin precedentes que están ocurriendo y estamos orgullosos de esto. Estamos avanzando. Estamos enorgulleciendo a Malawi y a la Iglesia. El trabajo que se está llevando a cabo aquí es una señal segura de que la mano de Dios se está manifestando y le damos toda la gloria y la alabanza. Para la Red Adventista de Noticias, les habla Noel Sibanda desde Blantyre, Malawi. Lanzado en 2013, el juego Héroes tuvo su segunda versión actualizada en 2021. Hoy la principal aplicación de juegos bíblicos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial alcanzó 800,000 descargas. El hito ha sido acompañado por una serie de logros a lo largo de los años. Uno de ellos es la creciente popularidad de la aplicación entre usuarios de todo el mundo, quienes han pasado más de 18 millones de minutos jugando y han respondido más de 45 millones de preguntas de trivia. La aplicación de preguntas y respuestas bíblicas desarrollada por Hope Channel y diseñada por el pastor Sam Neves, director asociado del Departamento de Comunicación de la Iglesia Adventista a nivel mundial, también se ha popularizado por su naturaleza educativa. En junio de 2022, Héroes se asoció con el Museo de la Biblia en Washington, D.C. Héroes también promovió un torneo en línea en Brasil, donde los jugadores de la aplicación se reunieron para competir por la posibilidad de jugar en persona en la edición especial del programa Pom de Biblia, en la TV Novo Tempo. Descarga la aplicación El Juego de la Biblia Héroes en App Store o Google Play y sé un verdadero héroe con Cristo en la lucha contra el pecado. La Escuela Adventista de Miraflores, ubicada en la capital peruana, Lima, inauguró la nueva infraestructura con un programa especial. El evento incluyó la presentación de la primera clase de innovación Google, un sistema educativo moderno y dinámico que hoy es el primero de su tipo instalado en una escuela adventista en Perú. Tras la etapa de remodelación, los estudiantes, padres, profesores y líderes de la Iglesia Adventista participaron en la ceremonia inaugural de las nuevas instalaciones. La educación adventista, presente en más de 150 países, se caracteriza por promover el desarrollo integral, no solo con conocimientos académicos, sino también para garantizar el crecimiento espiritual, físico y social. Las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día proporcionan una base para la fe y la práctica de sus miembros. En una serie de videos producida por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Frank Hassell, director asociado en el Instituto de Investigación Bíblica de la Sede Mundial de la denominación, Keldi Paroshi, estudiante de doctorado en Nuevo Testamento, y otros invitados especiales discuten cada creencia y trabajan para responder preguntas claves que muchos se hacen sobre estas declaraciones. En la primera creencia fundamental, las Sagradas Escrituras, los teólogos discuten algunas de las preguntas más comunes acerca de la Biblia, que es una base para el resto de las creencias adventistas. Esto es interesante, creo, y es significativo que la creencia fundamental número 1, la primera creencia fundamental de los adventistas del séptimo día, comience con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Esta es mi pregunta para los dos, John y Keldi. Los adventistas del séptimo día tradicionalmente se llamaban a sí mismos el pueblo del libro negro. Y la primera creencia fundamental comienza con las Escrituras, con la Biblia. Así que mi pregunta es, ¿por qué es tan importante la Biblia para los adventistas del séptimo día? Creemos que la Biblia consiste en escritos que fueron revelados por Dios, por revelación especial e inspirada por el Espíritu Santo para ayudarnos a conocer mejor a Dios, no solo a saber de Dios, sino también para ayudarnos a entrar en una relación correcta con el Dios que nos ama más de lo que podemos imaginar, y para ayudarnos a saber cómo relacionarnos con Dios. En la segunda creencia fundamental, la deidad, Frank Hassell y otros teólogos proporcionan razonamientos bíblicos para ayudarte a desarrollar un entendimiento más profundo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, incluso algunos textos en el Nuevo Testamento
hablan de los tres juntos. Tengo en mente el capítulo 3 de Tito. Creo que los versículos 4 y 5, o del 4 al 6. Si bien se menciona que los tres tienen diferentes roles en el plan de salvación, los tres están involucrados en este plan por igual. Son roles diferentes, tienen funciones diferentes, pero están igualmente implicados. Creo que eso demuestra que son 3 y 1 en esto también, en la salvación. Es hora de una breve pausa. Al volver, disfrutaremos noticias maravillosas de lo que Dios está haciendo a través de los fieles adventistas en todo el mundo. Mi papá es bajito, pero igual, cuando crezca, quiero ser de su mismo tamaño. El mío es un gran cocinero, aunque tiene algunas ideas muy anticuadas. El mío es una persona con mucha experiencia y eso hace que sea la persona más sabia del mundo. Todos los papás son diferentes, pero todos nosotros en realidad somos hijos de un mismo padre. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Cuando el mañana te deje inseguro, Él te da la garantía de que hay tiempo para todo. Si las tragedias de la vida angustian tu corazón, Cristo te invita a lanzar sobre Él tu ansiedad y promete cuidar de ti. No hay herida que Él no pueda curar. No hay vacío que Él no pueda llenar. No hay distancia que te haga estar solo. Sé fuerte y valeroso. Él estará a tu lado, donde quiera que tú vayas. De acuerdo con una declaración científica de la Asociación Americana del Corazón, el tener una mascota puede disminuir el riesgo de enfermedades del corazón. Una revisión de estudios previos sobre la influencia de las mascotas en la salud humana encontró que los propietarios de mascotas tienden a tener niveles más bajos de presión sanguínea y colesterol, así como de estrés y de incidencia de obesidad. Un estudio realizado en más de 5.200 adultos mostró que quienes tenían perros tenían un 54% más de probabilidades de alcanzar los niveles recomendados de actividad física. Ese es el hecho, pero hay esperanza. Al considerar tus actividades durante el tiempo libre, piensa en la relación cariñosa que tienes con tu perro. Las mascotas no solamente tocan las cuerdas sensibles de tu corazón, sino que también mejoran la salud del corazón a fin de que puedas vivir una vida más larga y saludable. A través de iniciativas como Impacto Columbus y los Ministerios de Medios de Comunicación, los adventistas de Norteamérica están causando una impresión positiva en las comunidades al difundir el mensaje de salvación. Impacto Columbus. En colaboración con la conferencia local, el evangelista Bryant y su equipo recorrieron la ciudad de Columbus. Esta asociación entre pastores resultó ser una combinación poderosa. El evangelista Bryant pudo orientar a un joven equipo de evangelistas mientras testificaba en la ciudad. Más de 100 personas se unieron a la iglesia gracias a Impacto Columbus. En 2023, los ministerios de medios de comunicación de la división continuaron llevando a cabo reuniones de evangelización. Se incluye la serie de evangelismo de primavera con el orador director Sean Bunster en Calgary, Alberta, Canadá. El 13º Camporit Internacional de Conquistadores, organizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la región transeuropea, tuvo lugar en Sopron, Hungría.
Más de 2.600 participantes de todo el territorio y demás de allá asistieron al evento, demostrando que el movimiento de los conquistadores es global. Como resultado del evento, 255 jóvenes decidieron seguir a Cristo, 133 solicitaron bautismo, 77 desean estudiar la Biblia y 16 fueron bautizados. Estas transformaciones de vida fueron registradas en imágenes emocionantes de la ceremonia de bautismo. ¿Creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? ¿Así lo creen? ¿Creen que Jesús ha perdonado todos sus pecados y les ha dado una nueva vida? ¿Se comprometen a vivir su vida junto a Jesús? Muchas gracias. Thank you so much. Una nueva herramienta de mensajería social se lanzó en un simposio de pastores con más de 2.000 ministros en Kambiufa, Papúa Nueva Guinea. Conocido como Hope VA, el nuevo asistente virtual ofrece estudios bíblicos gratuitos y lecciones de salud en un formato conversacional a través de la plataforma de medios sociales WhatsApp. Según los líderes de la Iglesia Adventista en la región, Hope VA puede llegar a la población como nunca antes. La herramienta también se convertirá en un instrumento esencial para proporcionar educación sanitaria gratuita a las personas en Papúa Nueva Guinea. Hope VA es un proyecto colaborativo que une a muchas partes de la Iglesia para la misión basado en la tecnología desarrollada por la red de comunicación Nuevo Tiempo en Brasil. Adventist Mission trae una historia desde Letonia sobre la amistad entre Ana y Emilia. Aunque las niñas tienen muchas cosas en común, lo que realmente hace especial su lazo es el amor por Jesús. ¿Alguna vez conociste a alguien y se llevaron muy bien? ¿Los dos tenían tanto en común que de inmediato se sintieron cómodos el uno con el otro? Eso le sucedió a Ana. Inmediatamente se llevó bien con Emilia cuando se conocieron en una escuela de música en Letonia. Las dos niñas tenían casi la misma edad. Ana tenía 10 años y Emilia 11. A ambas les gustaba la música, por eso iban a la escuela de música. Ambas niñas estaban aprendiendo a tocar el piano. Pero resultó que les gustaban más cosas que solo tocar el piano. Ana amaba a los perros, Emilia también. A Ana le gustaba la gimnasia, a Emilia también. Las dos tenían muchos intereses en común y rápidamente se hicieron buenas amigas. A Ana le gustaba el club de conquistadores, pero Emilia no sabía nada de los conquistadores. Hacía poco que Ana se había unido al club cuando cumplió 10 años.
Disfrutaba cantar, estudiar la Biblia y obtener insignias de honor con otros conquistadores. Así que cuando los conquistadores y aventureros de Letonia se preparaban para un camporí, Ana invitó a Emilia para que asistiera. A Emilia le encantó el camporí. Le gustó dormir toda la semana en una tienda de campaña. Le gustó cantar y conversar y participar del teatro bíblico cada noche con otros 300 chicos de 23 clubes de conquistadores y aventureros de Letonia. A Emilia le gustó especialmente sentarse frente a la fogata. Después del culto vespertino, todos los chicos hacían fogatas con sus clubes. Luego se sentaban alrededor del fuego y escuchaban historias misioneras. A Emilia le encantaron esas historias. Después del camporí, a Emilia le gustaron los conquistadores igual que a Ana. Ana y Emilia se volvieron aún mejores amigas. Luego Ana invitó a Emilia a su casa. Las dos niñas comenzaron a juntarse allí para estudiar la Biblia todos los domingos junto a otros niños. En un año, los niños leyeron todo el libro de Ruth y Primero de Reyes. Ana también invitó a Emilia a ir con ella a la iglesia el sábado. En la iglesia, las dos niñas tocaban el piano como parte especial. A Ana le gustaba especialmente tocar un dúo sobre Jesús como el rayo de sol del mundo. Ana y Emilia esperan el próximo camporí de conquistadores. Los conquistadores están preparando una dramatización sobre Tabita, la niña de 12 años a quien Jesús resucitó. Emilia narrará la obra. Ella tiene un hermano de 10 años que también irá al camporí por primera vez. Sí, Ana y Emilia tienen mucho en común. Les gustan el piano, los perros, la gimnasia, los conquistadores, los camporíes, la Biblia y tocar partes especiales. Pero ahora tienen en común algo más importante. Ambas aman a Jesús. Amo a Jesús y amo leer la Biblia, dice Ana. Estoy tratando de compartir esta verdad con otros. Esta semana nuestro destaque musical viene del Reino Unido con Rebecca Johnson. Ella interpreta Beams of Heaven, Rayos del Cielo, presentado en la sesión de la Conferencia General de 2022. Rebecca es parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la región transeuropea. Estas fueron las noticias de ANN. Ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día, _Canal Mundial. Suscríbete y comparte las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Antes de despedirme, quiero compartir una buena noticia del libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El texto dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Visita también nuestro sitio web oficial de noticias, adventist.news/es. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, amor, servicio y esperanza. Un abrazo y que Dios te bendiga.